Yo sigo mucho a los políticos de ambos bandos, porque yo quiero tener mi opinión sobre lo que dice uno, sobre lo que dice otro, sobre lo que piensa uno o sobre lo que propone el otro. Porque si no, me estoy haciendo una visión de lo que escucho, que alguien que piensa igual que yo está diciendo sobre lo que dijo esta otra persona. Claro. Entonces ahí sí, lo único que voy a hacer es radicalizar mi postura. Y eso no es sano, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que entender de que el escuchar, incluso a los que piensan diferente, a veces es muy enriquecedor, no solamente a nivel político, sino también como ciudadanos y como personas, ¿no es cierto? Bienvenidas, bienvenidos al podcast Voces de Poder. Estamos en Santa Cruz de la Sierra y agradecemos al Hotel Los Tajivos que nos permite poder instalar nuestra salita acá y poder entrevistar a grandes personalidades, mujeres maravillosas, destacadas, y especialmente en estos 200 años que hablamos tanto de nuestra amada Bolivia. Y bueno, ahí tenemos que tocar el tema de desafíos, compromisos, grandes oportunidades, y también a propósito de que tendremos próximamente un nuevo gobierno. ¿Y cuáles son nuestras inquietudes como ciudadanos, ciudadanas, para hablar de estas temáticas? Quiero agradecer a Verónica Ágreda, rectora de Unifrance, además presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia, quien nos acompaña, y junto a Jimé Beotegui estamos muy ilusionadas de poder entrevistarte, querida Verónica. Muchísimas gracias, Jimena. Un honor estar entre las dos Jimenas, mujeres a quienes admiro extremadamente. Creo que son ejemplos de liderazgo femenino y mujeres que inspiran. Entonces yo realmente aquí con muchísima energía, feliz de estar rodeada de las dos. Bueno, nosotros felices, además, a quien te quiero tanto, Vero, admiro mucho toda tu trayectoria, tu compromiso y tu liderazgo con la educación en Bolivia, algo que realmente adolecemos, ¿no? Los bolivianos, de una educación desde escolar, universitaria, que sea ejemplar, porque ¿quiénes pueden ser nuestros futuros gobernantes si no están bien formados? Bueno, no solamente nuestros futuros gobernantes, sino también nuestros actuales gobernantes. Cuando hablamos de educación, yo pienso que tenemos que tener presente que la educación no es lo que era antes. El mundo ha cambiado, las tecnologías han dado vueltas al mundo, pero también el COVID nos ha centrado un poco, nos ha hecho parar y nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas. Y una de ellas, que la educación está en crisis, ¿no? Tal vez antes, como mamás, pensábamos que dejar a los niños en el colegio ya era cumplir con educarlos, ¿no es cierto? El esforzarnos para que tengan el mejor colegio posible, donde nosotros creíamos que iban a desarrollar todo su talento y todas sus capacidades, creíamos que era suficiente. Llega el COVID, nos pone un alto, entonces empezamos a tener que tal vez en algunos casos prestar nuestra computadora para que ellos se puedan conectar, o el celular, o la tablet, o lo que hubiese, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a seguir un poco más de cerca y decimos, ¿están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Es realmente esto lo que necesitan? Entonces, sin duda la educación está en crisis en el mundo entero. En América Latina hablamos de una pobreza educacional, porque de acuerdo a estudios de la UNESCO está establecido que los niños de 10 años, 8 de cada 10 no entienden lo que leen. Entonces la lectoescritura comprensiva, que es algo básico, está faltando, ¿no es cierto? Ni siquiera estamos hablando de pensamiento lógico-matemático, de pensamiento crítico, porque si no entiendo lo que leo, ¿cómo puedo tener un pensamiento crítico? Crítico, claro. ¿No es cierto? ¿Y cómo puedo dar mi opinión? Entonces, creo que esa es una deuda que tenemos pendiente. El COVID ha exacerbado la brecha entre los que tienen más oportunidades y los que tenían menos oportunidades, porque hay muchos que no tenían ese celular, no tenían esa tablet o no tenían la conexión, ¿no es cierto? Y sin duda nosotros hemos impulsado muchísimo desde la asociación para que se generen espacios y posibilidades para que incluso los profesores se capaciten, porque a los profes también les llegó así. Claro, que todos creían que todo era claro. Ir al colegio y se acabó. Pero el poderse conectar, entrar a una plataforma de videoconferencias o el utilizar herramientas tan simples como el WhatsApp para mandar archivos, mandar tareas, no era algo que sabían hacer.
Entonces sí, ahí empezamos un trabajo de largo aliento para poner a disposición de los profes recursos abiertos. Ahí es verdad que existió en el mundo entero muchísima solidaridad, que las universidades, los educadores abrieron las puertas a todo el mundo, y cuando tú pedías ayuda a alguien, nunca te decía no. Tú tocabas la puerta de Universidad X o de la UNESCO o de educadores como los de Reimagine Education Lab, y todos te decían, claro, sí, yo doy el webinar, sí, claro, yo tengo acceso a esta plataforma. La OEI y muchas organizaciones internacionales pusieron a disposición de los educadores recursos abiertos y gratuitos. ¿Y cómo ves tú en este nuevo desafío que hay que enfrentar en estos próximos años y posiblemente con un nuevo gobierno, de reenfocar esa educación, tal vez que ya ha quedado, como tú dices, obsoleto, muy tradicional, alejada de la tecnología, alejada de la innovación? ¿Cómo profundizamos ese pensamiento crítico desde los más chicos? Necesitamos una nueva reforma educativa porque, bueno, siempre que estamos hablando con la Jime, hablamos de la crisis económica y todo eso. Hemos hablado recientemente con empresarios también de la preocupación por la salud y la educación, pero ¿está realmente en la agenda? ¿Cómo trabajamos en eso, Vero? Tú que tienes tanta experiencia y además quiero reforzar esto, que no solamente lo ves con el tema de la educación, sino ese enfoque de género, ¿no? Donde las mujeres todavía tenemos una brecha en temas educativos, en el acceso a ciencias, a matemáticas, a los STEM, a la computación. ¿Cómo logramos despegar para una educación para todos y para todas con igualdad? A ver, sin duda la voluntad política es indispensable. Y al ciudadano no le importa que esa voluntad política venga de derecha o de izquierda, ¿no es cierto? ¿Estás seguro? Siempre que escuchamos y hemos visto los planes de gobierno, porque yo me he dado el trabajo de leer los 10 planes de gobierno. Ya. Entonces, siempre desde una perspectiva muy crítica. Y cuando entras a las políticas sociales y ves la propuesta que tienen en educación, son muy pocos los que realmente hacen una propuesta concreta y entienden lo que realmente está pasando con la educación y la crisis que existe y los desafíos que se enfrentan hacia el futuro, ¿no? Y cuando entendemos de que en realidad la educación es la única herramienta que te permite generar movilidad social, porque las personas que no tienen estudios, está demostrado que es muy difícil, por no decir imposible, que salgan del círculo de la pobreza. Claro. Entonces, si tú quieres encerrarlas dentro de ese círculo de la pobreza, pues no les das acceso a la educación. Y si hablamos de mujeres, Jimé, una mujer educada va a ser un hijo o una hija educado. Claro. ¿No es cierto? Una mujer saludable va a ser un hijo o una hija saludable. Entonces, cuando tú educas a la mujer se convierte en el catalizador dentro de la familia. Todo el entorno. Y cuando entramos a entrar mucho más profundo y vemos que la mayor parte de los hogares monoparentales están liderados por mujeres. Dices, entonces, si además toda la carga de la educación o del futuro, de la manutención de la familia está en las manos de las mujeres, entonces sin duda yo tengo que trabajar con esa mujer, ¿no es cierto? Y bueno, cuando hablamos de familias extendidas también, porque a veces también creemos que el núcleo familiar es papá, mamá, hijitos, ¿no es cierto? Entonces ahora ya vemos familias extendidas, entonces a veces ya tienes a los hermanastros, a las hermanastras, a los de las otras familias, tienes parejas también que son homosexuales, que también podrían decidir adoptar hijos y criarlos con todas las condiciones y con privilegios que tal vez nunca hubiesen tenido, ¿no es cierto? Entonces, los núcleos familiares están cambiando. Y eso también hay que entenderlo, ¿no es cierto? Hay que entender de que la sociedad está cambiando, no es solamente la familia tradicional como la hemos conocido hasta ahora o creemos que se construye en un imaginario. Las realidades son distintas. Entonces, el poder trabajar con mujeres para nosotros ha sido muy potente porque realmente se convierte en un catalizador que genera cambios que se van a perdurar en las siguientes generaciones. Entonces, si hablas además de la brecha digital, de darles acceso y dejar
de que ya no tengan miedo a las matemáticas, a las ciencias, a la investigación. Entonces, sin duda, tal vez vendrán soluciones desde otra perspectiva. Porque sí es cierto que las mujeres, tal vez por el instinto maternal, tenemos esa necesidad intrínseca de dejar un mundo mejor para nuestros hijos y para la humanidad, por ende. ¿No es cierto? Y a veces cuando decimos no tener hijos también, igual hay muchas mujeres que deciden no tener hijos, pero son activistas que quieren una justicia real, que quieren equidad, que quieren sostenibilidad ambiental, que quieren proteger animales, que quieren que no se utilicen a los animales para los experimentos en cosmética, etcétera, etcétera. Entonces, existe como que esa necesidad de cambiar el mundo, y nosotros lo hemos visto claramente con nuestras emprendedoras, y cuando analizamos el tipo de emprendimientos por los que están aportando, además de los de subsistencia que conocemos, que llamamos los tradicionales, siempre son emprendimientos que buscan generar un impacto, ya sea social o ambiental. Sí. Entonces, por eso es que nosotros creemos que el cerrar las brechas es realmente importante. Hay un proverbio bahá'í que a mí me parece extraordinario que dice que la humanidad es como un ave. El mundo de la humanidad es como un ave que tiene dos alas. Una es hombre y otra es mujer. Y si las dos no están equilibradas, el ave no va a poder volar. Y si no puede volar, obviamente que no va a poder desarrollarse la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesaria esta equidad, por eso es necesario entender de que estas dos perspectivas suman, de que no se trata de estar unos contra los otros, de que se trata realmente de construir juntos, pero en equidad, porque los dos tenemos que tener acceso a estas oportunidades. Entonces, el cerrar las brechas digitales, el cerrar las brechas salariales, el cerrar las brechas en los puestos de decisión y de liderazgo es sumamente importante, porque tal vez hemos visto de todo, porque también hemos visto presidentas extraordinarias que nos hacen soñar y nos muestran que realmente se puede pensar en un país con equidad social, con acceso a la salud, con acceso a seguros para la vejez, con sociedades mucho más justas. Y económicamente mucho más potentes, pero con un sentido medioambiental donde no solamente se trata de producir por producir, y no importa si me acabo mis recursos y después no queda nada para las siguientes generaciones, sino como lo hago de manera responsable para que siempre haya y no estemos como ahora que ya estamos en deuda con el planeta porque ya nos consumimos lo que teníamos que consumirnos este año. Espero que todos los políticos que quieran ser presidentes de ese país te estén escuchando. Entonces eso, entonces cómo consumimos realmente lo que necesitamos y cómo entendemos que necesitamos generar conciencia. Y creo que ahí la educación obviamente que juega un rol preponderante porque es el que nos permite darnos cuenta de todo esto. Y la ciencia, sin duda, porque nos permite actuar en base a la evidencia y no a percepciones o discursos o narrativas que a veces nos hacen tanto daño. Wow. El tema de educación, en cuanto a las decisiones políticas, es evidente que la extrema derecha, la extrema izquierda o el fascismo en general tiene como enemigo a la educación. No, o sea, la educación es enemigo de las extremas. ¿Por qué? Porque un pueblo que no está educado, obviamente es controlado, es manipulado, pero si un pueblo es educado, si tiene oportunidades, una educación inicial o primaria, secundaria, con calidad de educación que sea medible, que llegue a la universidad, que se superen esas brechas, nosotros crecemos como país, más allá de lo que sucede en temas políticos. Crecemos como país en un mundo globalizado, o sea, muchas veces nos miramos solo adentro y tenemos que ver las grandes oportunidades que se dan en el mundo, preparar a nuestros jóvenes para todo lo que tenemos en el mundo, porque yo creo que también el tema globalizado no vamos a poder desconectarnos de eso. Si no estamos viendo al mundo como es, con las oportunidades que se dan, es muy difícil que podamos avanzar, ¿no? Como país, como pueblo. Bueno, las polarizaciones se dan justamente en parte por las redes sociales, ¿no es cierto? Pero en parte porque nosotros tal vez no hemos tenido la educación suficiente como para entender cómo navegar en ese mundo. Entonces, lo que pasa con las redes sociales es algo muy sencillo.
yo voy a empezar a seguir a la gente que piensa igual que yo. A la gente que siento que siente igual que yo. Te quedas una burbuja. Entonces jamás me voy a abrir los ojos y la mente como para entender la otra perspectiva y ver si realmente yo voy a reafirmar mis convicciones o si realmente entiendo que desde su perspectiva también hay parte de razón. ¿No es cierto? Porque desde su perspectiva y su realidad y su vida puede que también tenga razón. Entonces, el generar empatía nos exige el también tener apertura de mente y escuchar la otra versión, como para realmente decidir si yo voy a cambiar mi punto de vista o si lo voy a reafirmar. Pero también en esa apertura está la riqueza de la diversidad. Claro. Porque también si no existe diversidad, entonces las soluciones no son ricas porque no son para los dos. Claro. Son solo para uno y desde una perspectiva. Entonces es muy fácil que la política se nutra de la polarización cuando busca reafirmar una narrativa, ¿no es cierto? Entonces ahí, como bien lo decías, la educación es clave. Yo sigo mucho a los políticos de ambos bandos, porque yo quiero tener mi opinión sobre lo que dice uno, sobre lo que dice otro, sobre lo que piensa uno o sobre lo que propone el otro. Porque si no, me estoy haciendo una visión de lo que escucho, que alguien que piensa igual que yo está diciendo sobre lo que dijo esta otra persona. Claro. Entonces ahí sí, lo único que voy a hacer es radicalizar mi postura. Y eso no es sano, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que entender de que el escuchar, incluso a los que piensan diferente, a veces es muy enriquecedor, no solamente a nivel político, sino también como ciudadanos y como personas, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. El segundo punto yo creo que también que hay que poner en la mesa y que es muy importante, es que es lo que decía antes, que el mundo ya no es lo que era. El COVID fue un problema que se originó en China y que para el mundo entero. Entonces las soluciones que ahora nos demandan el poder generar competencias digitales para poder trabajar junto a la inteligencia artificial es un problema global que tiene temas de ética. Cuando una megacorporación va a tener más poder que un gobierno, que un estado o que un conjunto de estados, ¿no es cierto? Entonces ya son temas que generan interdependencia y que generan que realmente pensemos como humanidad. Los jóvenes ya trabajan desde donde están, para el mundo. Yo tengo estudiantes que están creando videojuegos, que están testeando videojuegos, que están desarrollando software, que están haciendo campañas publicitarias para empresas del mundo. Entonces yo no les voy a decir, no, lo siento, no vas a ganar en dólares porque te vas a quedar aquí, vas a ir a esta oficina que está en la calle del frente porque esa es la única oportunidad que tenés. Ahora los jóvenes tienen, además de la oportunidad de trabajar para cualquier parte del mundo desde donde están, también tienen la competencia del mundo entero. La competencia ya no es el de la calle del frente. Claro. Entonces eso te exige que sean mucho más competentes. Y eso exige que la educación sea pertinente, relevante, que realmente te estén enseñando lo que te va a servir para poder trabajar y desarrollarte en ese mercado laboral, ¿no es cierto? Que sea de calidad y que también sea a lo largo de la vida. Porque ya creer que salí de la universidad, tengo mi maestría, tengo mi doctorado, muchas gracias, hasta luego, no nos vemos más, eso no es cierto. ¿Cuántas de nosotras no estamos haciendo cursitos, yendo a talleres, formaciones? Todo el tiempo. ¿No es cierto? Y en nuestros hijos va a pasar lo mismo. O sea, ya van a tener que ir de una carrera a otra carrera para seguirse subespecializando o en algunos casos para ir migrando hacia nuevas áreas donde existen nuevas oportunidades que hasta ahora ni siquiera sabemos cómo se van a llamar. En esta mirada, ¿tú crees que la inteligencia artificial llegue a eliminar profesiones o más bien es donde tenemos que capacitarnos para convivir las profesiones
y sacarle el máximo potencial a la inteligencia artificial. Con eso que tú dices también, que yo coincido, ¿no? Hay un tema ético también ahí que es transversal al uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Mira, desde el Millennium Project, que es una organización que es un think tank global de investigación de futuros del cual nosotros formamos parte, y a través de Naciones Unidas se está promoviendo una legislación para la ética de la inteligencia artificial, pero sobre todo lo que llamamos la superinteligencia artificial o la general, ¿no es cierto? Que es aquella que va a tener la capacidad de autoprogramarse e ir corrigiendo sus propios errores. Entonces ahí tienes varios escenarios, ¿no? Entonces tienes los escenarios donde tú dices, llegó Terminator y se acaba la humanidad, está exterminada. Pero también tienes otros escenarios donde tú dices, yo la puedo utilizar para resolver problemas de cambio climático, de salud. Entonces una salud digitalizada, personalizada a partir de tu propio ADN, de tu propio microbioma y de tus particularidades de acuerdo al lugar donde estás viviendo y a lo que te está haciendo daño, ¿no es cierto? Es un nivel de precisión que tal vez antes nunca se hubiese podido imaginar, ¿no? Entonces, en realidad la tecnología siempre va a ser una herramienta que va a estar a disposición del ser humano porque el ser humano la acaba creando. El problema es cuando sentimos que perdemos el control. Entonces nosotros decidimos si queremos perder el control o no queremos perder el control. Nosotros que decidimos si queremos utilizarla a favor o si vamos a dejar que nos sobrepase, ¿no es cierto? Entonces a veces siempre creemos que se trata de decidir si sí o no, o a veces creemos que al no decidir no pasa nada, pero a veces el no decidir más bien es lo que te genera el problema. Claro, claro. Entonces claro. llega un momento en el que toca decidir y la decisión a la cual se enfrenta la humanidad es esa. ¿Hasta dónde le vamos a dar el poder a la inteligencia artificial para que ya no necesite del ser humano y pueda seguir sola y pueda generarnos un corte de luz porque necesita mayor capacidad de cálculo? Y qué pena si los humanos se quedan sin luz porque yo tengo mi agenda propia. Porque yo tengo mi energía, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es un tema muy importante. Esos límites, qué difíciles, ¿no? Claro, ahora que lo pones así, yo lo tenía un poco más abstracto, ¿no? Pero claro, ya aterrizando a lo que puede impactar. Entonces, sí, podemos hablar de cortes de energía, podemos hablar de colapsos de sistemas bancarios, podemos hablar de un montón de escenarios catastróficos, pero también podemos imaginar otros escenarios extraordinarios donde realmente está aportando a la salud, a poder avanzar mucho más rápido en el tema del cambio climático y la mitigación ante el cambio climático. Pero para eso también tenemos que entender de que no hay que generar más brechas, ¿no? Si ya tenemos brechas con aquellos que ni siquiera saben encender una computadora, entonces le vas a hablar de inteligencia artificial. Entonces no, entonces por eso es necesario que también los estados a nivel de Naciones Unidas digan, ok, llega un momento en el que también hay que generar equilibrios y los que necesitan ayuda tienen que tener ayuda y tienen que acelerar el paso como para no quedarse aún más atrás y seguir generando brechas mucho más grandes que acaban generando conflictos sociales, porque ¿quién va a estar feliz de ser más pobre? ¿Quién va a estar feliz de vivir en la miseria, de vivir en la injusticia? Entonces... Es que yo te escucho a ti y bueno, estás haciendo toda una construccción de cómo debería ser el mundo, ¿no? Y cómo no debería ser el mundo. Pero cuando hacemos una reflexión de lo que está pasando hoy en día entre guerras, líderes dictatoriales, nos hemos olvidado ya en las potencias de hablar del cambio climático, mejor lo abandonamos porque tenemos una carrera donde llegar y no importa lo que pase, si Groenlandia está en el proceso de deshiele, mejor, así llego más rápido al Asia. O sea, qué difícil hoy en día congeniar toda esta paz que queremos o de vivir con una ética mundial en todas nuestras actividades versus agendas que van más rápido, ¿no? Bueno, a ver, no creo que se pueda ver todo negro, todo blanco, porque como humanidad también se supone que ahorita estamos viviendo en la era de la abundancia. Sí, hay crisis económica en el mundo entero, pero nunca ha habido tanto acceso a la salud. Antes la gente se moría por cosas muy sencillas que ahora se pueden curar. Nunca había habido tanto acceso a la educación. O sea, pensar que antes tenías una gran parte de la población boliviana que era analfabeta. Analfabeta, claro. ¿No es cierto?
y saber que ahora ya muchas niñas tienen acceso a la educación y llegan a los colegios. Bueno, que podemos mejorar la calidad, no, segurísimo, sí, claro. Pero ya tienen acceso, entonces ahí también ha habido un gran avance. En las universidades, hay más mujeres que hombres. Se gradúan más chicas que hombres. Donde sí tenemos tarea pendiente, obviamente, es en el área de ciencias, tecnología, matemáticas, ingenierías, ¿no es cierto? Y para eso hay que hacer todo un trabajo, y educar, y cultural, y que pierdan el miedo, y que también se cierren sesgos y prejuicios que a veces tenemos de que las niñas no pueden agarrar un alicate, ¿no es cierto? Cuando tal vez es más divertido agarrar un alicate que cambiar una muñeca. Entonces, Coincido. Entonces, creo que esos cambios se van dando, pero creo que también hay que ver que hay mucho en lo que estamos ganando, pero sí donde estamos perdiendo es muy peligroso. Y una de esas cosas tiene que ver con el agua en el mundo, con el agua limpia, ¿no? Con los acuíferos, con lo que tenemos bajo tierra. Otro lugar en el que estamos perdiendo es en la acidificación de los mares, en lo que está pasando con nuestras montañas, el deshielo, ¿no es cierto? Y cómo el cambio climático nos está afectando los sembradíos también. Entonces, sin duda ahí tenemos que trabajar, pero también creo que justamente si aplicamos la tecnología podemos avanzar mucho más rápido e ir solucionando esos problemas mucho más rápido y poder llegar a tener un mejor planeta si es que así nos los proponemos. Vero, gracias por acompañarnos. Tu claridad, tu compromiso y ese tu rol en la Asociación Nacional de Universidades Privadas creo que es fundamental. El aporte que tú estás trayendo, el aporte y esperamos, como dice la Jime, que los candidatos te escuchen, el que el próximo gobierno te escuche. Ay, sí. Porque es fundamental pensar de esa manera, actuar de esa manera. Tú con la Unifrance lo estás demostrando, porque también todo lo que estás diciendo lo estás implementando en la práctica. Y bueno, necesitamos más mujeres como Verónica Ágreda. Sí, más mujeres. Que nos permita esa claridad, esa empatía, esa resiliencia, esa apertura, ese reconocimiento también. Y realmente muchísimas gracias, Vero. No, muchísimas es un honor gracias a estar ustedes. contigo. No, el honor es mío. Gracias, Ver. Mira, hemos tenido que venir a Santa Cruz, ¿no? Para entrevistarla a la Ver. Sí, pero la próxima va a estar en La Paz. Vamos a continuar. Gracias, Verónica Ágreda, rectora de Unifrance y también presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia, acompañándonos aquí en Voces de Poder en Santa Cruz de la Sierra y en uno de los ambientes que nos ha cedido gentilmente el Hotel Los Tajivos. Síganos en nuestras redes, aquí tienen los enlaces. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.